Durante casi 2 décadas me adentré en una búsqueda silenciosa, casi obsesiva. No fue por fama ni por fe ciega, sino por algo más profundo, una sed insaciable de comprender lo que realmente sucedió en los años más oscuros y menos comprendidos de nuestra historia espiritual. A medida que desenterraba textos polvorientos, que traducía manuscritos que jamás fueron leídos en púlpitos ni citados en misas, algo dentro de mí comenzó a quebrarse, o tal vez a despertarse. Lo que descubrí no solo desafía lo que nos enseñaron en la infancia, sino que rompe con siglos de tradición. Y sí, lo sé. Lo que estás a punto de leer puede ser desconcertante, puede tambalear las bases de tu comprensión, pero también, si lo permites, podría conducirte a una libertad más profunda que cualquier dogma impuesto. La figura de María Magdalena ha sido víctima de uno de los silenciamientos más contundentes de la historia eclesiástica. La pecadora, redimida, una simple seguidora entre muchas, nada más lejos de la verdad. Lo que encontré en los evangelios apócrifos y gnósticos, en especial en el Evangelio de María, fue revelador. Allí no aparece como una espectadora pasiva, sino como la voz más cercana a Jesús, aquella que comprendía sus enseñanzas en un nivel más elevado que los propios apóstoles. En esos textos marginados se describe cómo, tras la supuesta resurrección, Jesús confía a María secretos espirituales que ni siquiera Pedro logra entender. ¿Y sabes qué fue lo más perturbador? No fue su sabiduría, fue el rechazo que recibió por parte de los demás discípulos. Un rechazo que no se debió a herejías, sino al simple hecho de que era mujer y líder. Comencé entonces a hilar una narrativa que jamás me habían enseñado. María no fue solo discípula, fue iniciada, guardiana de un conocimiento que apuntaba más allá del sufrimiento, hacia una comprensión elevada del alma humana. Su vínculo con el Maestro iba más allá del afecto, era espiritual, simbólico, revelador. Hay líneas en esos manuscritos que afirman que Jesús amaba a María más que a todos los demás, y que solía besarla frecuentemente en la boca. Los antiguos textos coptos y arameos no lo ocultan, pero la tradición posterior sí. ¿Por qué tanto esfuerzo por convertirla en prostituta? ¿A quién beneficiaba esa degradación? En una biblioteca olvidada de una universidad del norte de Europa, entre los márgenes de un códice en griego antiguo, encontré una nota, posiblemente del siglo IX, que decía: «Ella sabía lo que él callaba». Esa frase me atravesó como una flecha. ¿Qué sabía ella? ¿Qué tanto se ha borrado de su voz? No lo podía ignorar. Y es que cada vez que un fragmento sobreviviente hablaba de María, lo hacía con reverencia, con asombro, con temor. Era como si quienes escribieron sabían que estaban hablando de alguien cuyo papel había sido deliberadamente suprimido. Pero la historia no termina ahí. Hay más voces, más vestigios de un relato que la oficialidad jamás aprobó. En los textos gnósticos del Pistis Sophia se revela una cosmología completamente distinta. Jesús y María como cointérpretes de una sabiduría cósmica, enseñando sobre los planos del alma, las emanaciones divinas y el verdadero propósito de la encarnación. Allí no hay pecado original, no hay condena eterna, solo un proceso de ascensión y conciencia. ¿Te imaginas cómo habría sido el cristianismo si esa versión hubiese sido la base? Un camino de autoconocimiento, de conexión interna, no de culpa ni redención impuesta. A medida que profundizaba, me topé con otra figura olvidada, Salomé. No la danzarina de los evangelios sinópticos, sino la maestra espiritual que aparece en los manuscritos de Nag Hammadi. Ella también fue testigo, también fue iniciada. ¿Cuántas mujeres fueron silenciadas? ¿Cuántos mensajes quedaron escondidos detrás de capas de traducción, censura y reinterpretación doctrinal? Entonces lo comprendí. No se trataba de proteger la verdad, sino de proteger un sistema. Un sistema que necesitaba mártires masculinos, jerarquías patriarcales y una narrativa simple de pecado y redención. El mensaje de liberación interior, de igualdad espiritual, de conocimiento oculto, ese debía desaparecer. Y con él, desaparecieron
los rostros femeninos del movimiento original. Mi investigación me llevó hasta un antiguo monasterio en las colinas de Siria, donde se custodia una copia casi intacta del Evangelio de Tomás. Allí, una frase destaca entre todas: si haces de lo femenino como lo masculino, y de lo masculino como lo femenino, entonces entrarás al reino. Aquello no era simbólico, era una clave, una puerta, una invitación a disolver las dualidades impuestas. Jesús no enseñaba simplemente una doctrina moral, enseñaba un estado de conciencia. Y María, al parecer, lo había alcanzado. Hoy, cada vez que leo un texto no canónico, siento que escucho susurros de una historia más profunda, más rica, más humana y al mismo tiempo más divina. La historia de una mujer silenciada, de una sabiduría suprimida, de una verdad que aún late debajo de los escombros de la religión institucionalizada. Una historia que cuando se permite salir a la luz, no destruye la fe, la transforma. Y entonces, querido lector, te pregunto, ¿qué harás tú con esta información? ¿Volverás a cerrar el libro y a refugiarte en lo conocido? ¿O te atreverás a leer entre líneas? Porque hay una verdad que nunca fue enterrada, solo escondida. Y esa verdad, si la sigues, podría llevarte no a la cruz, sino a la conciencia. Durante años, mi camino fue guiado no por certezas, sino por preguntas. Preguntas incómodas, inquietantes, de esas que nadie se atreve a pronunciar en voz alta, mucho menos en un templo. Fue una de ellas la que me llevó a Santiago, el hermano de Jesús. No como una figura secundaria, no como una sombra del relato principal, sino como el centro de una historia olvidada. La primera vez que leí su nombre en los textos de Flavio Josefo, sentí que algo se abría ante mí. Una grieta en el relato oficial. Una fisura por donde se colaban verdades que el tiempo, la política y la religión habían intentado sepultar. Porque Santiago no solo fue un testigo, fue un líder. Y su condena, lejos de ser accidental, fue intencionada. Una eliminación necesaria para reescribir el legado del Maestro. En las páginas de la historia canónica, Pedro es exaltado como la piedra, como el heredero natural del movimiento de Jesús. Pero hay otra historia, una que emerge de documentos antiguos, de manuscritos marginados, de ecos que aún susurran desde los márgenes del relato. Una historia donde Santiago fue la figura central, el verdadero continuador del mensaje original. Su crimen no fue doctrinal, fue político. Tenía influencia, carisma y una conexión inquebrantable con la raíz semítica del mensaje. Representaba una continuidad con la ley mosaica, un puente entre el judaísmo y el movimiento de Jesús. Y eso, para los intereses que buscaban moldear una nueva fe, era un obstáculo, un estorbo que debía ser removido. La ejecución de Santiago, por parte de las autoridades religiosas judías, fue más que una tragedia. Fue un punto de quiebre, un corte deliberado en la línea sucesoria del Maestro. Y no fue el único. A su alrededor, muchos otros rostros fueron borrados, relegados, transformados en personajes secundarios o directamente difamados. ¿Por qué? Porque la historia no la cuentan los justos, la cuentan los que vencen. Y en esta batalla, la verdad fue la primera en caer. He recorrido monasterios olvidados, bibliotecas en ruinas, criptas donde aún reposan textos que no llegaron al canon. En cada uno de ellos, Santiago reaparece, como una figura reverenciada, íntegra, profundamente respetada por judíos y cristianos por igual. Clemente de Alejandría lo menciona con devoción. Eusebio de Cesarea no oculta su admiración. Ambos lo sitúan en el centro espiritual de Jerusalén, como una figura de unidad, no de ruptura. Y entonces surge la pregunta que aún hoy resuena en mi mente. ¿Por qué fue desplazado? ¿Por qué se construyó una narrativa donde su figura desaparece, donde su legado es eclipsado? Algunos teóricos, y no sin fundamento, sugieren que la historia del martirio divino pudo no haber sido vivida por Jesús, sino por Santiago, que, en un acto supremo de protección, el hermano se sacrificó para preservar el mensaje, que fue su cuerpo,
no el de Jesús, el que fue expuesto como símbolo, mientras el verdadero maestro huía, oculto entre sus seguidores, para continuar la misión. Esta idea, por más polémica que parezca, encuentra ecos en algunos textos gnósticos, en interpretaciones marginales que jamás fueron aceptadas por la ortodoxia. ¿Y si fue así? ¿Y si el mártir fue otro? La figura de Pedro entonces habría sido promovida no por mérito espiritual, sino por conveniencia estructural. Su liderazgo era más maleable, más afín a la nueva narrativa que comenzaba a gestarse. Una narrativa que debía alejarse del judaísmo, presentarse como universal, integrarse sin resistencia al mundo grecorromano. Y allí comenzó la gran reescritura. Ignacio de Antioquía fue uno de los primeros en promover la ruptura explícita con la ley mosaica, a pesar de que Jesús jamás negó sus raíces. Al contrario, las abrazó, las elevó, las llevó más allá de la letra. Pero esa fidelidad incomodaba. Era incompatible con el proyecto de una iglesia romana. Así lo comprendí. No fue un error, fue una estrategia. Los textos fueron adaptados, las enseñanzas modificadas. El mensaje de Jesús fue revestido de elementos externos, envuelto en una teología que servía a intereses que él jamás habría aprobado. Lo vi en los textos apócrifos, lo confirmé en los evangelios descartados, lo escuché en los ecos de los márgenes. Jesús hablaba de despertar, de justicia, de transformación interior. Pero también hablaba de fidelidad, de raíz, de identidad. Esa parte fue suprimida. La imagen que hoy tenemos de Jesús, la del Redentor crucificado que muere por los pecados del mundo, fue una construcción. Una imagen útil, poderosa, pero también dirigida. La crucifixión, convertida en el corazón del relato, fue el emblema perfecto de un cristianismo moldeado para gobernar, para organizar, para dominar. Pero si el martirio fue vivido por otro, si Jesús sobrevivió, entonces el mensaje original se transforma radicalmente. Ya no es el de la expiación por sufrimiento, sino el de la elevación por conciencia. Y entonces, lo vi todo con claridad. El cristianismo que surgió tras el siglo IV no fue una evolución espontánea, fue una transformación dirigida. La adopción por parte del Imperio Romano no significó solo protección, significó absorción. Los textos se reescribieron. Los que no encajaban fueron quemados. Los que resistieron fueron reinterpretados. El Jesús judío fue transformado en Cristo cósmico, alejado de su pueblo, de su idioma, de su cultura, y con él desapareció Santiago. La figura incómoda, el hermano fiel, el testigo silenciado. He pasado años recogiendo fragmentos, uniendo piezas, reconstruyendo un rompecabezas que no quieren que completes. Y cuanto más descubro, más me convenzo de que no es herejía lo que he encontrado, sino historia. Una historia más compleja, más humana, más cercana al verdadero mensaje. Una historia en la que la fe no necesita control, sino comprensión. Y en la que el verdadero legado del maestro sigue latiendo, aunque lo hayan querido enterrar con su hermano, porque al final, la verdad no muere, solo espera. Espera a que alguien la escuche. Y yo, al menos, decidí no callarla más. Me adentré en esta investigación como quien tropieza con un enigma que no puede ignorar. No buscaba escándalo ni venganza contra la tradición. Buscaba verdad. Una verdad que, como pronto descubrí, no se encuentra en los altares ornamentados ni en los discursos memorizados, sino en las grietas, en los vacíos, en lo que se calla con más fuerza que lo que se proclama. Fue entonces cuando comprendí que si la crucifixión fue tergiversada, o incluso inventada, la resurrección, tal como se nos ha enseñado, podría haber sido otra pieza de un rompecabezas teológico diseñado para consolidar una doctrina, un mito, una figura mesiánica moldeada a la medida de los poderes de su época. No tardé en notar que la idea de una resurrección no era patrimonio exclusivo del cristianismo. En mis lecturas de textos antiguos, encontré paralelismos inquietantes. Osiris en Egipto, Dionisio en Grecia, Mitra en Persia.
Todos ellos dioses que mueren y vuelven a la vida, símbolos de los ciclos cósmicos, de la renovación espiritual, del eterno retorno. ¿Fue Jesús inscrito dentro de esa misma narrativa, arquetípica para dotar su figura de mayor poder simbólico? ¿Fue su historia adaptada para resonar con las creencias ancestrales de los pueblos que el cristianismo intentaba evangelizar? Los evangelios no ayudan a calmar estas preguntas, más bien, las amplifican, porque no concuerdan, porque no relatan el mismo acontecimiento con precisión ni armonía, porque las apariciones del resucitado son esquivas, contradictorias, ambiguas. Unos lo ven en Galilea, otros en Jerusalén. Unos lo tocan, otros solo lo sienten. A veces aparece tras puertas cerradas, otras come pescado como si nada. ¿Estamos ante un evento literal o ante una metáfora cuidadosamente elaborada? ¿Un cuerpo transformado? ¿O un símbolo diseñado para mantener viva la esperanza? Estudiando fuentes apócrifas y textos marginados, me encontré con teorías que sugieren algo todavía más desconcertante: que Jesús no murió en la cruz, que sobrevivió, que fue retirado a escondidas, atendido por sus seguidores más leales y protegido, mientras el relato público hablaba de martirio y redención. Algunas tradiciones lo sitúan en Cachemira, enseñando a pequeñas comunidades. Otras lo vinculan a Egipto, a escuelas místicas donde habría continuado su labor en silencio. ¿Y si ese fue el verdadero regreso? ¿Y si la resurrección no fue un milagro sobrenatural, sino un reencuentro planeado, una reaparición dosificada para no ponerlo en riesgo? Sé que estas palabras resultan escandalosas para quienes han vivido toda su vida bajo la sombra del dogma. Pero las inconsistencias están ahí. Los textos están ahí. Las omisiones, las tachaduras, los silencios, también están ahí. Cada documento antiguo que estudio parece gritar lo mismo. Algo fue alterado. Algo fue escondido. La historia que nos enseñaron no fue diseñada para iluminar, sino para sostener una estructura. Una estructura que requería un mártir, un sacrificio, un ícono inmolado que justificara la obediencia, el temor, la autoridad. Y fue entonces cuando la gran pregunta me sacudió como un terremoto interior. ¿Y si la crucifixión fue una obra teatral? Un montaje, una narrativa cuidadosamente elaborada para justificar una teología de redención a través del sufrimiento. Si Jesús sobrevivió, como algunos textos sugieren con audacia, entonces la resurrección deja de ser un milagro y se convierte en una estrategia, una forma de mantener vivo un movimiento, de evitar que el miedo apagara el fuego que ya ardía en los corazones de sus seguidores. He leído líneas que afirman que fue rescatado en secreto, que hubo un plan, que su cuerpo nunca fue encontrado, no porque ascendiera al cielo, sino porque fue escondido para protegerlo, que su muerte fue un velo piadoso, una narrativa para el pueblo, mientras la realidad se cuidaba con celo en los círculos más íntimos. Y si eso fue cierto, entonces el verdadero legado de Jesús no fue el de un cordero inmolado, sino el de un maestro viviente, un sabio que enseñó la trascendencia no con palabras sobre la cruz, sino con actos de conocimiento, de conciencia, de libertad. Pero ese legado era peligroso. Un Jesús que no muere, que no es mártir, que no funda una iglesia, es una amenaza. Una figura así no sirve para construir una institución basada en jerarquías, en penitencias, en dogmas absolutos. Una figura así inspira a despertar, no a obedecer. Por eso fue necesario reescribirlo. Convertir al maestro en víctima, al sabio en redentor, al hombre en Dios, y al mensaje en liturgia. La Iglesia lo entendió. Lo supo desde los primeros siglos. Y por eso quemó textos, persiguió voces, condenó todo aquello que no encajara. Transformó la historia en mito, el mito en doctrina, la doctrina en poder. Pero las cenizas no pueden ocultarlo todo. Las verdades suprimidas tienen una forma particular de sobrevivir. Y hoy, siglos después, resurgen. No como herejías,
sino como puertas. Puertas que uno puede cruzar si tiene el valor de mirar más allá de lo aprendido. Entonces, la pregunta ya no es si Jesús resucitó. La pregunta es, ¿cuál fue su verdadero propósito? ¿Qué quiso dejarnos, más allá del mito, más allá del símbolo? Porque si su enseñanza fue otra, si su misión era elevar la conciencia humana y no fundar una religión, entonces la fe debe transformarse, no en un sistema, sino en un camino, no en obediencia, sino en comprensión, no en miedo, sino en verdad. Y esa verdad, por más que se haya querido ocultar, aún respira, esperando, observando, susurrando a quienes, como tú y como yo, ya no se conforman con lo que nos contaron, sino que buscan lo que realmente ocurrió. ¿Estás listo para mirar detrás del velo? Porque una vez que lo haces, ya no hay vuelta atrás. Solo queda avanzar hacia la luz de lo que fue, y no de lo que nos hicieron creer.